Hola, ¿se me escucha? Sí, doctora, se escucha. Está un poco lento el internet. ¿Cómo está su señal de ustedes? Está lento, doctora. Así es Baja, con ¿no? Teco. En la noche. Sí, Pero o sea, en la noche siempre están saturados todos los internet, creo. Todos los digo, Conteco, peor todavía. Es que en la la mayoría noche no tiene se pone a Conteco, ¿no? usar. Creo que sí, doctora, porque yo igual soy con Teco y está lento. Sí, pucha, a veces de un momento se corta y todo el mundo. Peor es en la noche, ¿no? Sí, doctora, es demasiado lento. Debe ser porque todos se están usando. ¿Cuál será el mejor ahorita? Sí, doctor, está entrecortante. ¿Sí? ¿Me escuchan o se me escucha medio mal? Oh, claro está, el audio. Está claro, está más. Yo le escucho bien, doctora. ¿Sí? Sí, se escucha bien, doctora. Ya. ¿Logran ver la pantalla? Sí, ¿Se ven, no? doctora. Ya. ¿De qué era el seminario que tenían? ¿Sobre qué era? Buenas ¿Sobre qué noches, era? doctora. Era sobre la acción de libertad y el Ya. amparo constitucional. Ah, ya. Interesante. Y justo en el horario de la noche fue. La Sí, en cuchara. realidad va a ser 2 semanas esos cursos y es en horario de la noche, doctora, de 8 a 10 hasta las 10 de la noche. Largo, ¿no? Sí, Ya, entonces vamos a continuar. Nos quedamos ¿cuáles son los 4 principios de los derechos humanos, no? Son los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Y los vamos a ir viendo uno a uno. El principio de universalidad es universal para todos, negros y blancos, sin distinción de origen y raza, sin desconocer las particularidades regionales y las distintas manifestaciones culturales. Entonces aquí no podemos hablar de discriminación, ¿no? O sea, todo es por igual. Sean blancos, negros, sin distinción de raza, origen y sin desconocer las particularidades regionales y las distintas manifestaciones culturales. A veces ustedes creen que se da un tema de discriminación entre religiones, por ejemplo. ¿Qué dicen ustedes? Un tema de religión, a ver. Sí, doctora, bastante. Sí, ¿no? Existen entre las que conocemos, bueno, hay varias religiones, ¿no? Pero no porque la persona pertenezca, digamos, uno sea católico, otro sea mormón. Al final todos somos seres humanos, ¿no? Y al final todos los caminos de las religiones nos llevan hacia Dios, ¿o no es así? De distinta manera, criterio, pero el fin es Dios, ¿no? Excepto los ateos, ¿no? Que dicen, gracias a Dios soy ateo, ¿no? Pero em,
Ay, no es cierto. O sea, que porque no es de esta religión, o sea, no. Siempre hay, ¿no? Como miramientos. Entonces no tiene que importar ni el tema de lo que cada persona sea de distintas religiones, ¿no? O, o en el tema, por ejemplo, del campo, o las personas del campo, de la ciudad. Ya hemos dicho que hay personas que en su momento no han tenido la oportunidad de estudiar, ¿no? Como otros que lo tienen. Pero eso, o sea, eso no tiene que ser tema de discriminación, ¿no? Hay varios puntos, ¿no? Que podemos mencionar. ¿Quieren opinar sobre este punto del principio de universalidad? ¿Alguien más quiere dar su criterio, su opinión? ¿Quién quiere participar? A ver, de mis asistentes. Está Arce Montaño, Daniel Alejandro. Sí, doctora. A ver, ¿qué podrías opinar sobre el principio de universalidad? Estamos viendo los 4 principios de los derechos humanos. En tus palabras, sin miedo. Bueno, el principio de universidad es sin distinción alguna, ¿no? Para todos es la ley, sea la creencia que tengas, color de piel, raza, em, es por igual para todos. Ya, muy bien. Voy a anotar. Arce. Algo que nos falta, igual complementando eh, a lo que yo he visto acá en Bolivia especialmente, es bastante el tema de educación que tiene que haber en la gente, de ponerse en los zapatos también de otro. Muchas veces son muy altaneros, muy vulgares, sin tener la razón, en el sentido de que, por ejemplo, eh, yo trabajaba en una empresa de telefonía y llaman, por ejemplo, y quiero hacer un reclamo porque mi Facebook no da y, y nada tiene que ver la empresa de telefonía con Facebook. Lo que ofrece la empresa de telefonía es Internet, el servicio, y en diferentes casos que he visto, ¿no? Que la gente le falta bastante educación, bastante empatía en realidad con las personas. Esa es la palabra, ¿no? Empatía. Y en estos momentos, por ejemplo, difíciles que estamos pasando por temas de la pandemia, todos tenemos que, hay muchas personas que están atravesando, ¿no? Muchos problemas, ya sea porque se han enfermado sus familiares, inclusive han perdido la vida. Entonces tenemos que ser un poco también más solidarios, ¿no? Entonces, hay varios puntos importantes, ¿no? Donde tenemos que saber sobrellevar ciertas situaciones y ayudarnos siempre entre seres humanos, ¿no? De alguna otra forma. ¿Ya? Ya está anotado. Arce Montaño, Daniel. Buenas noches, licenciada. Sí, adelante. Yo creo que independientemente de donde vivan, o de quienes sean las personas, así como también su situación económica o bueno, algo en Perdón, particular, mamita. ¿Quién está con todos, su audio, por favor? ¿Ya? Seguí, por favor. bueno, yo creo que todos merecemos los mismos derechos, el mismo trato, y como dijo mi compañero, tener un poco de empatía, así como a los niños, a los grandes también, porque he visto últimamente que los niños del campo que venden dulces son tratados un poco mal. Personalmente he visto eso en el centro y pienso que todos merecemos los mismos derechos.
A ver, un poco así hablando, ¿no? Un poco de ayudarnos entre personas. Si ustedes tienen la oportunidad de ver, digamos, una persona, un adulto mayor en la calle que apenas está pasando, ¿no? La calle, o un cieguito, o sea, traten de ayudarles. Porque nadie está libre de nada, ¿no? O sea, si a ellos les ha pasado algo, es porque una mala suerte, ¿no? Entonces, si ustedes pueden brindar su ayuda, no les va a llevar muchos minutos, háganlo. Hay que ser empático, ¿no? Hay varias situaciones que se nos presentan en la calle, ¿no? Si podemos ayudar en algo, háganlo. ¿Ya? Nombre completo es Conde Suárez Sheila, licenciada. ya está anotada, Sheila. Ahora vamos a ver otro principio importante, el principio de interdependencia. Los derechos humanos están interrelacionados con otros derechos, como los derechos sociales, entre otros. Por ello, su reconocimiento implica el respeto y cumplimiento de diversas normas que también son importantes. ¿Ya? Luego vamos a ver el principio de indivisibilidad, que es otro principio importante de los derechos humanos. En cuanto a los derechos humanos, son inherentes a cada individuo por su propia condición. Por lo tanto, son una serie de derechos fundamentales que toda persona tiene desde el momento de su existencia. Y que no se pueden tratar por separado, porque estos se interrelacionan con otros derechos a fin de proteger la dignidad humana. Entonces, cuando hablamos de derechos inherentes, ¿cuáles son estos derechos? El derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, A la educación, la educación, a la Libre salud, expresión. al trabajo. ambiente sano. Por ejemplo, hablando de un medio ambiente sano, en el tema vamos a hablar un poco de la naturaleza. En el tema de los arbolitos, ¿son importantes o no son? ¿Sí o no? Parecería que no tuviera su importancia, pero no saben cuánto es, o sea, cuál es su importancia, ¿no? Es bien grande. Es bastante importante y algo que me llama a mí la atención, es increíble. Se dice a Cochabamba la ciudad jardín, pero deberían sacar, ¿no? Promulgar alguna ley, yo digo, donde cada casa debe tener un árbol, por lo menos plantado en la acera. Hay calles interminables donde no hay ni un árbol, sobre todo acera, y debería haber ya alguna ley que regule eso y en cada casa sí o sí se establezca, por ejemplo, un árbol frutal o cualquier árbol, mínimamente uno tenga cada casa. Ujú. ¿Se imaginan que cada persona ponga un arbolito, donde sea? O sea, ¿cómo estaría, no? La ciudad. Pero hay Sí, personas que son tan inconscientes que terminan sacando los árboles de su acera. Yo sé que hay arbolitos que ya están demasiado tiempo, sus raíces han salido, inclusive la acera está levantada, está peligroso para caminar. O sea, yo creo que esos puntos, o sea, si afecta a esos puntos, se tendría que reemplazar el arbolito, ¿no? O sea, sacar, pero poner otro, ¿no? Pero los terminan hasta quemando, ¿no? O sea, no, hay mucha inconsciencia. Y realmente eso del calentamiento global está grave, ¿no? Sí, Y al doctora, paso pero que vamos, tanto también hay incendio. personas conscientes, doctora. Yo conozco una persona que se llama Fausto Chayapa y ha postulado para presidente y se la pasa plantando arbolitos en la calle y siempre sube al Face, pero no, creo que le gusta hacer eso. Le admiro. Mm. En una anterior clase también creo que lo mencionamos, a un medio ambiente sano, no tenemos derecho, es un derecho humano, es lo que ha hecho esta obra de Alexis, ¿no? De limpiar varios lugares turísticos de Bolivia. O sea, es como que alguien de afuera venía a darnos un ejemplo, ¿no? Y eso es amar la naturaleza, por ejemplo.
Sí, licenciada. Aquí se ha hecho en el río Rocha, ¿no? Y realmente ha quedado, a lo que estaba, ha quedado limpio, ¿no? Y ojalá se siga manteniendo así. Entonces, yo creo que está faltando, ¿no? Que hagan políticas en función al medio ambiente, o sea, nuestras autoridades, ¿no? Yo creo que por ley cada persona debería plantar un árbol. Es para el beneficio de nosotros mismos, ¿no? Y para nuestros hijos, ¿no? Entonces hay muchas cosas donde la gente tiene que poner conciencia también, ¿no? Hay algo importante también que vamos a recalcarlo en la Heroínas. Han plantado arbolitos y está muy bien, ¿no? Entonces la idea es que, digamos, si una plantita da a la tienda, yo creo que si está justo al frente de su tienda, o sea, ¿por qué no regarlo, pasado un día, cuidarlo también, ¿no? No siempre esperar que lo hagan los funcionarios de la alcaldía. En el parque también, si uno puede ir a aportar y poner un árbol, se háganlo, ¿no? Todo depende, ¿no? De cada persona y tener un poquito de, o de realmente de conciencia, ¿no? De cómo está nuestro planeta ahorita. Mucho se está afectando a la naturaleza, ¿no? En función de las plantas, los animales. Ustedes se imaginan cuántos animalitos mueren en todos esos incendios que hay, por ejemplo. ¿No? O sea, es complicado. Ya, continuamos. Principio de progresividad sería el principio número 4. El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos a fin de alcanzar el desarrollo integral de los individuos y por ende de la sociedad. Para ello, el Estado tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para hacer cumplir tales derechos. Ya entonces, puede ser pregunta de examen también. Nombre los 4 principios de los derechos humanos y defina 2, por ejemplo. Puedo pedirles que definan el principio de indivisibilidad o el principio de universalidad, algo así, ¿ya? Entonces, ¿cuántos principios tienen los derechos humanos? Lo tienen ahí en la pantalla. ¿Cuántos principios son? 4, doctora. 4. Ya. ¿Cuáles son? Principio de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad. Ya, muy bien. Entonces, hemos visto, los hemos mencionado y los hemos visto uno a uno, ¿no? Continuamos, ¿ya? Entonces, el principio de progresividad, o sea, continúa aquí, lo vamos a terminar de el Estado tiene toda la obligación de respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos a fin de alcanzar el desarrollo integral de los individuos y por ende de la sociedad. Para ello, el Estado tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para hacer cumplir tales derechos. De la Declaración Universal se derivaron los 2 pactos internacionales de protección a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales, y sus protocolos facultativos. No hay prácticamente documento sobre derechos humanos que no haga referencia a ella. Ahora vamos a ver el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales fueron aprobados por la Asamblea General de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1966 y se constituyó en el régimen internacional universal vigente. Este documento fue adoptado por la Asamblea General de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, en 1966. Sin embargo, no fue hasta 1976 que entró en vigor, luego de reunir las 35 ratificaciones de adhesión que requería para ser depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Se precisaron varios derechos contenidos en la Declaración Universal y se añadieron algunos que no habían sido contemplados hasta ese momento, tales como la prohibición de la prisión por deudas, derecho a que las personas privadas de su libertad sean tratadas humanamente y con respeto a la dignidad inherente a todo ser humano, derecho de todo niño a adquirir una nacionalidad y recibir las medidas de protección que requiera. Este pacto establece la obligación general de los estados que ratificaron de respetar y garantizar a los individuos, a su jurisdicción, los derechos que dicho documento establece sin distinción o discriminación de ningún tipo. Este punto de la prohibición de la prisión por deudas, que actualmente es vigente también, ¿qué opinan sobre este punto? ¿Debería haber prisión por deudas, según su criterio de ustedes? ¿Se refiere a las deudas de los bancos y eso, doctora? Bueno, prácticamente los bancos se aseguran con un bien, ¿no? Pero cuando hacen así un préstamo, digamos, entre un documento privado, digamos. Porque el banco siempre de por medio, ¿qué es la garantía? ¿No? Ustedes, por ejemplo, cuando compran una casa, un departamento a crédito, ¿qué es la garantía? El mismo bien, ¿no? Sí, y una persona que te garantice, un garante. Sí, entonces aseguran, ¿no? O sea, garantía no piden más que todo ya la misma casa, ¿no? El mismo bien, o el mismo departamento es la garantía, ¿no? Porque es obvio que si no van a pagar esa deuda, la van a rematar, ya sea el departamento, la casa, y el banco va a cobrarse, ¿no? El banco nunca va a perder. Pero en el caso, por ejemplo, así de un préstamo entre personas particulares, o cuando entra en un proceso el resarcimiento civil, por ejemplo, cuando ha sido un proceso por un delito de robo, digamos, o de hurto. O sea, no hay prisión, ¿no? Lo único que pueden hacer es la anotación preventiva de sus bienes, ¿no? Pero y si no tiene nada, ¿qué le van a sacar? Sí, yo pienso, yo opino que sí debería haber, porque así la gente también estuviera ya Debería más haber, ¿no? consciente. También es Sí, mi punto de vista de que sí debería haber. Porque así, sí, digamos, la gente tuviera un poco más de, sí. o sea, de preocupación, no se preocuparía por pagar su deuda, pero como saben que no hay prisión, es como que le vale, ¿no? Más bien tenemos al doctor Yasmani, doctora. Tienen que contratarlo, les va a ayudar Para aquí. devolver. Es que ese es el punto, ¿no? O sea, hay gente que de buena fe presta, No te devuelve. o no, entonces, Sí, licenciada. o sea, ese momento, digamos, ¿quién no quisiera contratarlo a este señor Yasmani, no? Pero tremendo, ¿no? Todo lo que ha pasado con todo lo que hacía, grave. Y ahora que es de Yasmani, sigue adentro, ¿no? Pero ya le tenían que, como tiene tanta muñeca, ya lo iban a sacar libre, ¿no? Hay gente que lo apoya también, ¿no? Más allá de todo, creo. Yo creo que todas esas personas a las que le deben dinero más que todo, ¿no? Dicen, lo voy a contratar. Ya, el otro punto, derecho a que las personas privadas de su libertad sean tratadas humanamente y con respeto a la dignidad inherente a todo ser humano. Por ejemplo, en este punto, que está en prisión, ¿cómo lo tienen que tratar los policías, por ejemplo? Los que trabajan en la cárcel.
con los internos. Pero ahí se hacen de todo entre ellos, ¿no? Entre los mismos presos. Por ejemplo, siempre, ¿qué pasa cuando entra un preso nuevo? Cuando ha cometido un delito grave, le dan su, como dicen, ¿no? La verdad, doctora, cuando entras a la cárcel, yo he tenido una experiencia cercana con un familiar. Ya. Entras a la cárcel, son los mismos presos los que manejan la cárcel, no la policía. Incluso tienes que pagar a ellos por seguridad de la persona, porque ahí adentro si no le pueden abusar, puede sufrir tratos bien violentos. Por ejemplo, en el caso que haya sido una persona que haya violado a un niño. Grave, ¿no? Lo tratan ahí adentro. En esos casos, sí, cuando son casos bien extremos de violencia, feminicidios, violaciones, sí, los tratan terrible. Pero, o sea, aquí enfocándonos, ¿no? En el tema de los derechos humanos. Entonces, por más que esas personas sean privadas de su libertad, tienen que ser tratadas humanamente, ¿no? Y con respeto a la dignidad inherente a todo ser humano, ¿no? O sea, protegiendo que el derecho a la vida, ¿no? Que es lo primordial. Pero entrar a la cárcel ya, o sea, no es un paraíso, ¿no? Donde se está entrando también. O sea, más allá que o sea, los policías que están encargados de velar, digamos, por el orden y los cuidan también ahí adentro, es entre ellos mismos, ¿no? Que se agreden, se hacen daño, ¿no? Ya, este derecho de todo niño a adquirir una nacionalidad y recibir las medidas de protección que requiera. Hay un código, ¿no? Niño, niña, adolescente, por ejemplo, en nuestro país. ¿Hasta qué edad llamamos niño, niña, adolescente? Hasta antes de los 18 17 años. años, doctor. Bueno, 18 cumplidos. Sí, o sea, porque ya es una persona reconocida jurídicamente, ¿no? A partir de los 18, cuando ya llega a su mayoría de edad. Antes, ¿cómo era? A partir de los 21 años, ¿no? Ahora es desde los 18 y ya pueden votar también, ¿no? Ya, entonces este pacto establece la obligación general de los estados que ratificaron de respetar y garantizar a los individuos, a su jurisdicción, los derechos que dicho documento establece sin distinción o discriminación de ningún tipo. Ya, eso quiere decir que es para todos, ¿no? Por igual. Siempre los derechos humanos van a buscar la igualdad, ¿no? Ese es su fin principal. La igualdad, la paz, la seguridad, ¿no? Ya, ahora vamos a ver el segundo sistema, que es el sistema americano. El primero que hemos visto es el sistema universal. En cuanto al sistema americano, las fuentes principales del sistema americano son la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Declaración Americana de Derechos del Hombre. Y vamos a ir viendo, aquí vamos a ver la Carta de la OEA, la cual fue aprobada en 1948, proclama la adhesión de los Estados americanos a un régimen de libertad individual y justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. No obstante, este frágil marco institucional resultó ineficaz para el fin que decía perseguir. De allí se hizo necesario introducir una serie de reformas. Así tenemos que la Carta fue reformada en 1967 en la tercera conferencia interamericana. El protocolo de Washington de 1992 introdujo modificaciones adicionales que disponen que uno de los propósitos fundamentales de la OEA
es promover mediante la acción cooperativa el desarrollo económico, social y cultural de los Estados miembros. Ayudar a erradicar la pobreza extrema en el hemisferio. Por ejemplo, en los conflictos del 2019 ha jugado un papel importante la OEA, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de su determinación de la OEA? ¿Se acuerdan? Sí, doctora, pura política, yo diría. Todo político. Pero Gracias a su informe ha sido que se ha podido dar con que ha habido fraude y le han recomendado al presidente que debía renunciar. de principio el mismo presidente pidió, ¿no?, que intervenga la OEA, ¿no? Y después tampoco estaba ya de acuerdo con su determinación, ¿no? Pero, según ustedes, a ver, ¿creen que ha habido fraude de todo lo que se ha ido viendo o no ha habido? ¿Qué dicen? ¿Ha habido o no ha habido? Sí, doctor, ha habido un fraude contundente en realidad en el país, de lo cual desde la vulneración del 21F, que se le ha dicho no a la repostulación del presidente, y eso ha sido demostrado ya en lo último que ha salido, que no es un derecho universal. Y ya debería haber salido lo que es el daño, ¿no?, que ha ocasionado el señor presidente Evo Morales al Estado, al país entero. Uno, por el gasto innecesario que ha habido en el 21F, vulnerando el voto de la población. Así es. Entonces, volver a participar en las elecciones, o sea, se quería hacer ver que era como un derecho humano, ¿no? Y no es así, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, máximo, ¿cuántas veces pueden elegir a su presidente? ¿Cuántos periodos puede estar? 2 veces máximo, doctora. Por ejemplo, el caso de Obama podemos ver, ¿no? Entonces, máximo 2 veces y nunca más pueden volver a ser presidentes. Y a mí me parece muy bien. ¿Ustedes qué opinan? A ver. Porque en todo Yo tiene que opino, haber cambio, ¿no? sí, así digamos, no van a querer quedarse en el poder por siempre Ujú. y evitar que pase lo que ahora sufre Venezuela o Cuba. Porque yo soy de la idea que mucho tiempo, cuando se mantiene un presidente en el poder, se corrompe con el tiempo. Entonces, un gobierno nuevo puede entrar, gobernar, puede hacer con las mejores ideas, ¿no? Con las propuestas que ha hecho, pero después de pasar un tiempo, se corrompe, ¿sí o no? Entonces, Sí, doctor. máximo deberían ser así, ¿no? 2 periodos y nunca más en su vida, ¿no? Se evitaría tantas cosas. A ver, antes que me olvide, les anotaré por favor a los que han participado. Nombres completos, por favor. Mira Arce Angulo Montaño, Daniel Alejandro. y Mira Angulo, Daniel Sergio Moro. Alejandro, ¿ya? ¿Quién más era? Mira Angulo, Sergio. Mir, ¿no? ¿Ya quién más? La señorita, creo que era Lourdes, Lisbeth Lourdes. Doctora, ¿participar ahorita o hace ratito? Hace ratito participaste, hablaste de él.
Esdera Pardo María Alejandra. María Alejandra, ¿no? Sí, doctora, gracias. Ya está anotada. ¿Quién más era? ¿Alguien más? Jason Ramírez, doctora. Jason Ramírez, tu primer apellido, ¿no? Sí. Compañero nuevo que se ha unido ahora, ¿no? Ya están anotados. Es que si no les anoto ya se nos corta, ya en el momento tengo que anotarles. Ya, entonces nos quedamos con eso, ¿no? De que la idea es que no es bueno que un presidente permanezca muchos años en el poder, ¿no? Ejemplo claro lo tenemos a Cuba, Venezuela y, por ejemplo, en el caso de Venezuela, creo que resultó peor el seguidor, ¿no? Complicada es la situación de Venezuela, ¿no? Una pena, ¿no? Que la gente tenga que salir de su país, ¿no? Porque no tienen ni para comer algunos, ¿no? Sí, doctora, se ve varios inmigrantes Ujú. de todos lados. Y el punto delicado es que por necesidad también, ¿no? Hay personas que han cometido robos, ¿no? Y esos son venezolanos, ¿no? Sí, Ya como por también todos las esos mujeres se dedican a la motivos también la prostitución. gente como que ya tiene miedo y así por así no les da trabajo, ¿no? Entonces es bien complicado, ¿no? De ser un país, digamos, rico, ¿no? Porque realmente tienen harto petróleo y que estén así es una pena. Lo increíble, doctora, es la gente que se ve que sigue apoyando o tiene la idea de que funciona el comunismo, socialismo. Está claro, demostrado, y hay hechos históricos como mismo Venezuela, Cuba, que no funciona. En Ya vez está de ser, demostrado, ¿no? claro, países con bastante mineral, bastante economía que tenían, lo han destruido a su gente y no funciona. Y es Porque ¿quiénes increíble son cómo los hay que gente que... están bien, digamos? Los que están en el poder, ¿no? Solo los gobernantes enriquecen el comunismo, doctora. Y la gente muriendo de hambre, ¿no? Y es algo Lo que increíble es la gente que apoya. es como que no hay peor, ¿cómo es? No hay peor ciego que el que no quiere ver, dicen, ¿no? Sí, doctora, pero a lo que yo veo, lo mismo pasa con el capitalismo y demás, porque sí genera trabajo, pero también la pobreza que genera es bastante. O sea, lo podemos ver como un sistema que ha fracasado, ¿no? O sea, no puede seguir, digamos. En la Argentina también, por ejemplo, es un presidente que son de la misma línea, ¿no? Y también no está bien la Argentina, ¿sí o no? Por pura Entonces, suerte. Entonces, son sistemas que no funcionan, ¿no? Es bien complicado esto de la política, ¿no? Ya nos queda un minuto, se nos va a cortar cualquier rato. Y vamos a quedar aquí en el sistema americano. Ya vamos a continuar la siguiente clase. Entonces, los que no tienen su librito, cómprense porque vamos a ir viendo los siguientes temas. Por ejemplo, el tema número 3, que es la Corte Penal Internacional, también está en nuestro librito. La siguiente clase, a ver, traten de comprarse todos los que puedan su libro ya. Es un libro bien bonito, el ABC de los Derechos Humanos. Es cortito. Está listo, bien, doctora. doctora.